Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en el territorio más íntimo y para muchos más turbulento de nuestra era, nuestro estado psicológico y afectivo, y en particular uno de ellos, la ansiedad. Vivimos en lo que se ha llamado la edad de la ansiedad, un tiempo de una velocidad vertiginosa, de una conexión digitalmente sin precedentes, pero todos nos damos cuenta que paradójicamente es de una profunda desconexión interior. La ansiedad no es simplemente nerviosismo o preocupación, es una experiencia de todo el organismo, tanto psicológico como corporal. Es el corazón que se acelera sin un peligro visible, también es el nudo en el estómago que aparece sin una causa clara, o la respiración que se acorta como si nos faltara el aire para vivir. También a veces lo vivimos como la mente que gira en un bucle sin fin, mirando constantemente a futuros que todavía no han llegado pero que los contempla como catastróficos. La ciencia moderna nos ha dado un mapa extraordinario de este fenómeno. Nos habla del sistema límbico, nos habla de una amígdala hiperactiva que secuestra nuestra calma y también nos habla de neurotransmisores como la serotonina o el GABA que no logran modular la tormenta. También, por otro lado, de circuitos neuronales que aprendieron a esperar el peligro, incluso en la más absoluta calma, en la más absoluta paz. Este mapa es invaluable. Nos permite entender el cómo y el qué de la ansiedad, pero a menudo nos deja con una pregunta más honda sin responder. El por qué. Porque si respondemos esta pregunta nos da la posibilidad de acción. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué a pesar de tener más seguridad y comodidades que nunca en nuestra sociedad nos sentimos tan fundamentalmente inseguros, compulsivos, ansiosos, desconfiados? Aquí es donde la sabiduría milenaria de la medicina china tradicional nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente y complementaria. Desde su visión, la ansiedad no es un desorden químico, es un desorden del espíritu. Es el temblor del Zen, nuestra conciencia, a veces también nuestra alma, aunque esta palabra a mí no me guste mucho. Es cuando hemos perdido el anclaje, la dirección, el propósito. La medicina china nos dice que el organismo no es una máquina, no somos un orden mecanicista, sino somos más bien un jardín, un ecosistema vibrante donde todo está interconectado. Y en el centro de ese jardín está el eje cerebro-corazón, riñón. Es donde reside el emperador, el Shen. Este emperador es el que da coherencia a nuestra vida, el que nos permite pensar con claridad en el cerebro, sentir con claridad en el corazón y encontrar nuestro lugar en el mundo, nuestro min o mandato del cielo, nuestro propósito, en los riñones. Es el sistema hormonal, cardiovascular y neuronal. La ansiedad desde esta óptica es el sonido que hace un emperador que ha perdido su trono o que gobierna un reino que ya no reconoce como propio. Es un espíritu sin hogar, una conciencia que flota sin rumbo. Cuando perdemos el sentido, cuando nuestro día a día se desconecta de nuestros valores más profundos, el Zen lo manifiesta a través de estados emocionales de perturbación, agitación, miedo, rumiación. Un Zen agitado sacude todo el imperio a través de estados emocionales, de sentimientos, de compulsión. En esta charla vamos a tender un puente entre estos dos mundos. Exploraremos los fascinantes descubrimientos de la neurociencia sobre el cerebro ansioso, pero lo leeremos a través de la metáfora viva de la medicina china tradicional. Nos sumergiremos en el mapa de esta medicina ancestral para entender la ansiedad no como una patología radical, sino como una mensajera que con su incómoda insistencia nos está pidiendo a gritos sobre todo emocionales, que volvamos a casa, que volvamos a encontrar el mapa, el propósito, el sentido que pueda por fin calmar nuestro espíritu y devolverle su reino. Para entender la profundidad de la visión de la medicina china tradicional,
podemos utilizar el lenguaje de la ciencia moderna. Podemos utilizar muchos lenguajes, como se ha utilizado antiguamente, el lenguaje simbólico, el lenguaje natural. Pero si miramos cuando sentimos ansiedad, nuestro cerebro está ejecutando un programa de supervivencia increíblemente sofisticado. En el corazón de este sistema se encuentra la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra en nuestro sistema límbico. La amígdala es nuestro detector de humos, nuestro sistema de alarma. Escanea constantemente el entorno en busca de amenazas. Cuando percibe una, ya sea real o imaginaria, aprieta el botón del pánico. Ahí aparecen las emociones que se liberan desencadenando hormonas de estrés como el cortisol, la adrenalina o la noradrenalina. El corazón se dispara, los músculos se tensan, la respiración se acelera, por eso notamos esas sensaciones de ansiedad y de estrés. El cuerpo se prepara para las únicas opciones que ve en este estado: luchar o huir. En una persona con ansiedad crónica, esta alarma es hipersensible, se vuelve disfuncional, salta con una simple llamada de teléfono, por un pensamiento fugaz, por un recuerdo de error en el pasado. Vive en un estado de alerta constante, busca el peligro que justifique su malestar. Pero no estamos a merced de la amígdala. Realmente tenemos un montón de sistemas de regulación. Tenemos, por ejemplo, el córtex prefrontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Está situada detrás de la frente. Este es nuestro director de orquesta, es el regulador. Su trabajo es analizar la información, poner las cosas en perspectiva y, si la amenaza no es real, enviar una señal calmante a la amígdala para que se apague. Le agradece la alarma, pero le dice que en este momento no es necesario. En la ansiedad constante, en la ansiedad crónica, en la ansiedad disfuncional, esta comunicación está debilitada. El córtex prefrontal pierde su autoridad. Es como si el director de orquesta intentara calmar a los músicos con un susurro mientras la sección de percusión toca a todo volumen. Esa es la amígdala. A este dúo se une el hipocampo, es nuestro archivador de memorias. El hipocampo ayuda a contextualizar las situaciones basándose en experiencias pasadas. Un trauma, un periodo de estrés prolongado puede enseñar al hipocampo que ciertos lugares, personas o sensaciones son peligrosos, incluso cuando ya no lo son. Así, un olor, una canción puede activar la alarma de la amígdala porque el hipocampo lo ha etiquetado como amenaza. Pero al mismo tiempo el hipocampo puede contextualizar las situaciones basándose en experiencias de aprendizajes. Y un trauma aprendido a enfocar de una manera madura, adulta, un periodo de estrés prolongado visto con sentido, puede enseñar al hipocampo que ciertos lugares, personas o sensaciones no son solo peligrosos, sino que pueden ser respondidos desde la fortaleza, desde la confianza, desde el valor, incluso cuando estos estén con nosotros en estos momentos. Así un olor, una canción pueden activar no solo la fortaleza, sino también la alarma de la amígdala. Depende de la relación que hay entre esta respuesta visceral, el control reflexivo y al mismo tiempo el aprendizaje a la respuesta. Más allá de la química y los circuitos, la ansiedad se alimenta de historias. Aquí la neurociencia nos habla de la red neuronal por defecto. Esta red se activa cuando no estamos enfocados, conscientes, poniendo propósito. Cuando soñamos despiertos, recordamos o sobre todo pensamos sobre nosotros mismos y el futuro sin sentido y profundidad. En personas con ansiedad, esta red neuronal por defecto es hiperactiva y tiende a construir narrativas inconscientes disfuncionales. Es la voz interna que nos dice: no serás capaz. ¿Y si pasa lo peor?
todos se darán cuenta del fracaso, se convierte en una fábrica de preocupaciones. Este proceso se agrava por lo que la psicología llama función cognitiva. La tendencia a creer que nuestros pensamientos son la realidad absoluta. Si piensas voy a tener un ataque de pánico, tu cuerpo reacciona, pero va a depender del equilibrio que haya, de la funcionalidad entre los diferentes sistemas, cerebro, corazón, riñón, que nos daremos cuenta que es una posibilidad o creeremos que ya está ocurriendo. Nos fusionamos con la narrativa catastrófica de nuestra mente y esta historia se puede convertir en nuestra jaula, pero también podemos fusionarnos con la narrativa madura de que esto es solo una posibilidad, de que ya hemos pasado por situaciones parecidas y que esta historia muchas veces acaba conociendo gente, conociendo capacidades que tenemos todos dentro. Este es el mapa científico. Por un lado, una alarma hipersensible, un regulador que puede estar debilitado, puede estar fortalecido, un archivador de memorias que puede estar sesgado o que puede tener una amplitud de miras y una mente que se ha vuelto una narradora de historias de miedo o historias de valor. Ahora, con este conocimiento, crucemos el puente. La medicina tradicional china mira este mismo fenómeno y ve algo más. Ve al Zen que reside en un sistema mucho más amplio. El Zen es nuestro emperador. No es solo la mente o el intelecto, es nuestra luz, nuestra conciencia, nuestra capacidad de estar presentes, por un lado, de sentir alegría, de conectar con los demás, de irradiar vitalidad, por otro lado, y de tener sentido, propósito y valor en la existencia. Un Zen sano y anclado se manifiesta en unos ojos brillantes, en un habla coherente, en una mente clara, al mismo tiempo en el pecho en una profunda sensación de vínculo con la vida y en el vientre en intimidad, en pertenencia. El córtex prefrontal del que habla la ciencia, ese regulador, es una de las manifestaciones del poder del Zen. Un Zen fuerte y sereno es capaz de gobernar las emociones, de escucharlas y de mantener perspectiva. La amígdala en esta visión se asemeja a la energía de riñón, la sede de nuestra fuerza vital más primitiva y de la emoción, del miedo y al mismo tiempo de la reactividad. Una emoción necesaria para la supervivencia. La ansiedad crónica para la medicina tradicional china es a menudo un estado en el que el fuego de corazón se ha descontrolado, porque calienta en exceso al agua del riñón, favoreciendo el miedo en vez de la voluntad. Pero la pregunta clave es, ¿qué necesita el Zen para estar en calma? ¿Qué necesita un emperador para gobernar con sabiduría? Necesita dos cosas. Un palacio bien nutrido, es decir, un organismo bien sano, afinado y coherente, y fundamentalmente un propósito para su reinado. Aquí yace el corazón de nuestra charla. Para la medicina china tradicional, cada uno de nosotros nace vinculado al Min, el mandato del cielo, el propósito, el destino. No es necesariamente una gran gesta heroica, puede ser cuidar de la familia, crear belleza a través del arte, enseñar, sanar, construir. Es aquello que da sentido y sentidos, dirección y direcciones a nuestra vida. Es la brújula de ese eje cerebro, corazón, riñón. Cuando vivimos alienados con nuestro Min, el Zen está radiante y anclado. Sabe hacia dónde dirigir los recursos del organismo y los recursos psicológicos. Hay coherencia entre lo que hacemos, lo que sentimos y lo que somos. El esfuerzo tiene sentido, el descanso es reparador. Pero cuando nos desviamos, cuando la vida nos lleva por caminos que traicionan nuestros valores, cuando trabajamos en algo que no tiene perspectiva, que no tiene propósito, que no alienta de alguna manera el valor a nuestra vida, cuando no somos capaces de crear expectativa,
cuando mantenemos relaciones desde el apagamiento, en el que no encontramos nuestra función de ayuda y crecimiento, o cuando simplemente no nos hemos detenido a preguntarnos cuál es nuestro camino, el Zen pierde su norte. Se vuelve un emperador confundido, gobernando un territorio sin mapa. Este Zen desorientado es un Zen ansioso. Su agitación se propaga por todo el organismo como una vibración de fondo, una sensación de que algo no está bien, de que no estamos creando un buen enfoque, una buena dirección de corazón, una buena belleza al mundo, una buena acción, aunque todo parezca estar calmado en la superficie. Esta ansiedad existencial es la raíz de la que estamos hablando. Es la sensación de estar corriendo muy rápido en una cinta sin ir a ninguna parte. Es la angustia de sentir que la vida se nos escapa sin haberla vivido de verdad. El Zen no gobierna solo, tiene una corte de aspectos psicoafectivos, cada uno alojado en la visceralidad, pero también en la psiconeurogénesis de nuestro cerebro, con una función psíquica específica. La ansiedad rara vez es un problema solo del corazón, es un equilibrio, desequilibrio en toda la corte. Por ejemplo, el hum es el arquitecto, reside en la función neurohepática. Es el responsable de nuestra capacidad de planificar, de soñar, de tener visión de futuro, creatividad. Es nuestro arquitecto interior. Es saludable cuando da capacidad de proyectar nuestra vida en línea con nuestro propósito. Pero cuando el está desarraigado o agitado, a menudo por una función neurohepática estancada o sobrecalentada por la frustración, la ansiedad se manifiesta como una incapacidad para relajarse, para parar. Aparece el insomnio entre la 1 y las 3 de la madrugada. Aparecen pesadillas, una sensación de estar a la deriva, sin un plan de vida claro y haciendo constantemente. La pérdida de propósito golpea directamente a través de este eje, dejándonos sin planos para construir. Es un arquitecto sin proyecto, lo que genera una profunda inquietud. El Shi, la voluntad, es el motor, reside en el estado neurorenal. Es nuestra fuerza de voluntad, nuestra determinación, el motor que nos impulsa a seguir adelante, a materializar los planes. Es la encarnación del coraje, la responsabilidad y el compromiso con la vida. Cuando está disfuncional, nos deja a merced del miedo. La ansiedad aquí es profunda, es visceral, con ataques de pánico, fobias y una sensación de terror existencial. La persona siente que no tiene la fuerza para afrontar la vida, la pérdida de propósito, porque un motor no se enciende si no tiene un destino al que dirigirse. Por otro lado está el Yi, el administrador. Reside en la función neuroesplénica. Es nuestro intelecto, es la capacidad de pensar, estudiar, concentrarnos y formar intenciones coherentes. Es el administrador que gestiona el día a día. Cuando este Yi es disfuncional, el pensamiento se vuelve obsesivo. La ansiedad toma la forma de preocupación constante, rumiación, pensamientos en bucle de los que parece que no se puede salir. La persona analiza cada detalle hasta el agotamiento, perdiendo la visión de conjunto. Una vida sin claridad, con la sobrecarga del Yi, que intenta pensar una salida a la falta de sentido, crea una tarea imposiblemente agotadora. Por otro lado está el Po, el alma corpórea, el guardián del presente. Es la función neurorespiratoria. Está ligado a nuestro cuerpo físico, a los instintos, a las sensaciones, al momento presente, a la sensibilidad, a conectar.
también se relaciona con el acto de soltar, con el duelo. Un po disfuncional se manifiesta como una ansiedad muy somática. Se manifiesta en opresión en el pecho, dificultad para respirar, una sensación de estar conectado con el propio cuerpo. A menudo se asocia con el duelo no procesado y una incapacidad para dejar ir el pasado, por eso la insensibilidad. La pérdida de propósito puede sentirse como un duelo por la vida que no fue, y esto aflige este estado neurorespiratorio, dejándonos sin aliento para el presente. Entender la ansiedad es escuchar cuál de estos oficiales está gritando más fuerte. ¿Es un arquitecto frustrado? ¿Es el motor sin combustible? ¿Es el administrador que se encuentra abrumado? ¿O es la aflicción por no ser capaz de sentir? Porque cada uno nos cuenta una parte de la historia de cómo nuestro emperador, el Zen, ha perdido su camino. Entendiendo la filosofía, las historias de espíritus desarraigados, se traducen los patrones, se traducen los signos y síndromes. Podemos concebir los balances entre fisiología y patología que podemos diagnosticar a través de las herramientas de diagnóstica médica tradicional china. Cada síndrome es una forma particular que tenemos de manifestar la historia personal. La medicina china tradicional nos ofrece un mapa de cómo los estados psicoafectivos se manifiestan en patrones de comportamiento. Estos patrones no son meras etiquetas, son historias completas que nos hablan de cómo el desequilibrio comenzó, de cómo se desarrolla y, lo más importante, de cómo puede ser reequilibrado. Cada síndrome tiene su propia firma porque lleva la cuenta el organismo de cada acontecimiento, por minúsculo que sea. Una configuración única de síntomas, sensaciones y signos se revelan en cada uno de los desequilibrios que experimentamos. Al entender estos patrones, al comprender su evolución, al comprender sus estados emocionales, podemos abordar la ansiedad como una expresión única de la historia vital de cada persona. Esta es la ansiedad de la persona que se ha vaciado, la ansiedad del alma desnutrida. A menudo son personas que han dado demasiado sin saber cómo nos nutrimos en la forma que damos. Se han dado demasiado sin encontrar la contraprestación, el cómo recibimos en nuestros trabajos, en la familia, en los estudios. Han agotado su sangre, que en medicina tradicional china es la base material que ancla al Zen. Sin sangre suficiente en el corazón, el Zen no tiene un nido confortable donde descansar. Flotamos al no darnos cuenta de que todo lo que damos somos los primeros en recibir. La sensación, por tanto, no es una ansiedad aguda y terrorífica, es más bien una inquietud de fondo, una sensación constante de desasosiego, como si algo malo fuera a pasar. Hay dificultad para concentrarse, la mente se siente dispersa. Por la noche, la mente no puede apagarse para dormir porque ese eje cerebro, mente, corazón, emoción y riñón, instinto, no tiene dónde anclarse. Hay palpitaciones que asustan, pero que son más una sensación de aleteo en el pecho. En el vínculo con el propósito, una persona con insuficiencia de sangre de corazón carece de la sustancia vital para perseguir su propósito. Sus sueños pueden estar ahí, pero se sienten lejanos, inalcanzables. Al no entender la moneda de cambio, no hay combustible para la voluntad. La falta de propósito agrava el cuadro porque la vida se vuelve una tarea agotadora más. En lugar de una fuente de nutrición, se sienten demasiado frágiles para el mundo. La ansiedad del
cansado y cableado, que es la desarmonía de corazón-riñón, este es el patrón clásico del burnout. La persona ha agotado su yin, la reserva de agua, de calma, de enfriamiento, especialmente el yin de riñón, y lo ha provocado por excesos de trabajo, de estrés crónico o de una vida demasiado acelerada. El agua de riñón ya no puede ascender para controlar el fuego de corazón. El resultado es un fuego que arde sin control, agitado por el sen. Es la ansiedad de sentirse cansado, pero realmente conectado. El cuerpo está exhausto, pero la mente no para. Hay una fuerte agitación, pero con una incapacidad para estar quieto. La ansiedad es mental y física y se disipa por la noche cuando el yin debería de dominar. Puede haber ataques de pánico nocturnos. Esta persona ha sacrificado su esencia persiguiendo un objetivo que puede o no ser su verdadero propósito. Son personas que a menudo han perseguido el éxito, el reconocimiento, la seguridad, quemando sus recursos más profundos. Cuando llegan a un punto de agotamiento se dan cuenta de que han perdido la conexión consigo mismos. La ansiedad es el grito del cuerpo diciendo que pares. Has consumido tu raíz vital persiguiendo algo que te está destruyendo. El propósito se ha vuelto un espejismo que es devorador. Tenemos otro tipo de ansiedad que es la de la jaula de oro. Esta es la ansiedad de la persona cuyo impulso vital, gestionado por la hiperactividad, está bloqueado. Sienten que su vida no avanza en la dirección que desean. Puede ser por un trabajo frustrante, una relación opresiva o simplemente por reprimir constantemente sus emociones y deseos. Esta energía estancada genera una fricción interna que con el tiempo se convierte en fuego. La sensación aquí es tensa, irritable y explosiva. No es un miedo pasivo, es una agitación llena de frustración. La persona se siente al límite, a punto de estallar. Hay una sensación física de constricción, como si llevaran un corsé demasiado apretado. El cuerpo pide a gritos movimiento, expansión, cambio. En el vínculo con el propósito, este es el síndrome más directamente ligado a un propósito frustrado. El hum tiene los planos, pero no tiene los permisos para ejecutar la orden. La persona sabe conscientemente e inconscientemente que no está viviendo la vida que debería. La ansiedad es la presión acumulada de esa energía creativa y vital que no encuentra un canal de expresión. Es el alma gritando contra los barrotes de la jaula, aunque la jaula pueda ser de oro. Tenemos también la ansiedad del pensamiento en bucle. Aquí el problema central está en el bazo, en el pensamiento, la rumiación porque es el encargado de producir el chi, la sangre, el vínculo con los cómo. Tenemos el qué y el por qué, pero no los cómo. Un bazo disfuncional por una mala alimentación, exceso de estudio o preocupación crónica no puede producir sangre para nutrir al corazón, anclar al sen, tener fuerza, sostener el pensamiento con claridad. La ansiedad aquí es puramente mental. Es la mente que no puede dejar de darle vueltas a los problemas. La preocupación es el estado de ánimo por defecto. Cada pequeña decisión se convierte en una fuente de angustia. La persona se siente abrumada por sus propios pensamientos y al mismo tiempo demasiado cansada para actuar. El yi
la inteligencia, ese estado neuroesplénico, necesita una intención clara para alimentar el sen, el corazón, para que pueda organizar los pensamientos y acciones de forma efectiva. Cuando el propósito no está claro, el yi se queda desempleado y empieza a crear trabajo para sí mismo. Esa es la preocupación. Intenta resolver la falta de sentido a través del pensamiento, y eso es una tarea imposible que nos va a seguir debilitando, creando un círculo vicioso de rumiación, y de ahí la ansiedad y la fatiga mental. Es la parálisis por análisis. Llegados a este punto del viaje, cuando hemos visto la profundidad de la herida, la agitación del espíritu y el agotamiento del organismo, es natural que surja una pregunta cargada de temor, pero también de esperanza. ¿Es posible cambiar esto? ¿Puedo realmente ayudar a sentir paz? La respuesta desde la ciencia más avanzada y la sabiduría más antigua es un robusto y compasivo sí. Debemos comprender que nuestro ser no es una escultura de mármol tallada y fija para siempre. Somos en esencia un jardín, como decía al principio, un ecosistema vivo, dinámico y con una capacidad de transformación casi infinita. La neurociencia moderna lo llama neuroplasticidad. Esta es la habilidad extraordinaria de nuestro eje cerebro, corazón y riñón para reorganizarse, para crear nuevas conexiones y debilitar las antiguas. Porque a la neuroplasticidad le debemos añadir plasticidad vascular y plasticidad endocrina. Cada vez que elegimos responder a un pensamiento ansioso con una respiración profunda en lugar de con pánico, cada vez que nos ofrecemos una palabra de amabilidad en lugar de una autocrítica, estamos literalmente redibujando los mapas de nuestro cerebro, de nuestros vasos sanguíneos y de nuestro sistema hormonal. Estamos trazando nuevos senderos en nuestro jardín, senderos que llevan a la calma en lugar de al miedo. Esta no es una esperanza vacía, es una potencialidad biológica. Pero la medicina china tradicional va un paso más allá. Nos dice que esta capacidad de cambio no reside solo en las neuronas, sino en la naturaleza misma de nuestro sen, de nuestro espíritu. El sen, nuestro emperador, posee una cualidad innata de resiliencia y sabiduría, que se encuentra en el sistema interno, en el sistema entero. No desea estar en un estado de agitación. Su estado natural es la coherencia, la claridad y la paz. La ansiedad no es su identidad, es una condición temporal que surge cuando su entorno, que es el cuerpo, la mente, la vida, se ha vuelto disfuncional, cuando se ha practicado demasiado de una manera inhóspita. Por lo tanto, el tratamiento de la ansiedad no es una lucha para derrotar a un enemigo, es un acto de poda. Es un acto de poda sináptica, es un acto de poda vascular, es un acto de poda endocrina. Es el proceso de volver a nuestro ecosistema para arrancar las malas hierbas de la autocrítica, para abonar la tierra con descanso y buena nutrición y para ofrecerle al sen la luz del sol de un propósito reencontrado. Las posibilidades de mejorar no son solo una expectativa, son la consecuencia natural de este cuidado. No se trata de borrar las cicatrices. El trauma, la frustración, los años de preocupación, todo ello forma parte de nuestra historia, como las vetas de oro en una cerámica reparada. El objetivo no es volver a un estado anterior, a una inocencia perdida. El verdadero potencial humano reside en la capacidad de integrar nuestras heridas y permitir que nos hagan más compasivos, más sabios, más auténticos. La sanación es florecer aquí
y ahora en el jardín que somos, con toda la historia que nos ha traído hasta este preciso momento. Y ese florecimiento, aunque requiera paciencia y coraje, está al alcance de todo ser humano que decide, con un gesto de profunda soberanía, empezar a cuidar de su propio y sagrado jardín. Si nuestro cuerpo es el jardín donde se manifiesta la historia de nuestro espíritu, los Chin Luo Mae son los ríos invisibles que lo recorren, que lo nutren. Pero estos ríos no solo transportan chi y sangre, también son los cauces por los que fluye nuestra biografía emocional. Cada alegría, cada trauma no resuelto, cada frustración contenida, cada anhelo silencioso se escribe en ellos, dejando una huella, una memoria. A veces esta historia se estanca, creando presas de tensión, remolinos de agitación, zonas de sequía y de vacío. Esta es la geografía interior de la ansiedad. Y sobre estos ríos se encuentran los Xue Wei, los puntos que podemos utilizar en los tratamientos de acupuntura, los nodos. La traducción de Xue Wei es cueva de transporte o agujero sutil. No son simples puntos, son lugares neuroestimulantes, vasculoestimulantes, endocrinoestimulantes. Son vórtices de potencial, pequeñas puertas donde el estímulo de cada Chin Luo Mae aflora en la superficie y se hace accesible. Son lugares donde podemos, con un toque compasivo o la guía precisa de una aguja, asomarnos al río de la historia de cada persona. Cuando tocamos uno de estos puntos, no estamos simplemente aplicando un estímulo mecánico, estamos llamando a un cambio. Estamos ofreciendo nuestra presencia a un lugar que ha estado guardado, expectante, en silencio, teniendo una parte de nuestro relato. Al hacerlo le damos permiso a esa historia contenida para que vuelva a moverse, para que sea escuchada. Es un acto de profundo reconocimiento que le dice al organismo: te siento, sé que has guardado esto por mucho tiempo. Ahora es seguro transformarlo, dejarlo ir. Y en ese instante el comportamiento y la emoción pueden empezar a cambiar, no por un acto de voluntad forzada, sino porque la carga que lo alimentaba ha comenzado a transformarse en el flujo de la historia. Veamos 3 de estas puertas con la reverencia que se merecen. Senmen, la puerta del espíritu, situado en el pliegue de la muñeca en el lado del dedo meñique. Este punto es la entrada directa al palacio del eje cerebro, corazón, riñón. Es la residencia del Shen, cuando la ansiedad se siente como una agitación incesante, como si el alma no tuviera dónde posarse. Tocar Shen es como ofrecerle al espíritu una mano serena. Es como decirle: estás en casa, puedes descansar. Hay paz en el cambio delante de ti. Al contactar con esta puerta no solo calmamos las palpitaciones, recordamos a la persona su propia naturaleza de coherencia, permitiendo que la mente, exhausta de luchar, se rinda a un silencio reparador. Nei Quan, el 6 de Maestro de Corazón, es la barrera interna, a 3 dedos del pliegue de la muñeca en el centro del antebrazo. Sin Pao es el protector del corazón, el guardián de la cámara del emperador. Aquí, Nei Quan, se guardan las heridas del eje cerebro-corazón. Es la tensión de protegerse del mundo. Cuando la ansiedad se siente como una presión en el pecho, un nudo en la garganta, una sensación de vulnerabilidad abrumadora. Tocar este nodo es como susurrarle al guardián: gracias por tu trabajo, has protegido valientemente. Ahora puedes soltar la guardia. Puedes sentirte a salvo. Nei Quan libera la constricción, permitiendo que el pecho se abra, que la respiración se profundice y que la emoción estancada, ya sea tristeza o frustración, pueda finalmente fluir sin ahogos. Y tercero tenemos Yin Tang, el salón del sello,
Es un punto extra, justo entre las cejas, a menudo llamado el tercer ojo. Este punto no pertenece a un Chin Luo Mai, es un palacio en sí mismo, es el lugar de la intuición, de la visión clara, de la sabiduría serena. Cuando la ansiedad es un torbellino de pensamientos obsesivos en la cabeza, una mente que no puede parar de preocuparse, tocar este nodo, tocar Yin Tan es como invitar a la mente a hacer una referencia a la pausa. Es un gesto que calma la rumiación incesante y despeja la niebla mental. Presionar suavemente este punto es una invitación a soltar el laberinto de pensamientos y a confiar en una sabiduría instintiva, permitiendo que la frente se alise y que la paz casi palpable descienda sobre la mente desde la conciencia. Tocar estos Shue Wei es un acto de arqueología compasiva, es descender a las cuevas de lo que se ha estado acumulando en la historia, no para juzgar esta historia que encontramos, sino para liberarla al cambio con la luz de nuestra atención presente, permitiendo que el río de la vida por fin vuelva a fluir con libertad. La acupuntura puede reequilibrar el terreno, pero la curación a largo plazo requiere que cada uno de nosotros participemos activamente en reconstruir nuestro reino. El propósito no es algo que se encuentra como un objeto perdido. Se cultiva, se construye. Necesita silencio y escucha. El primer paso es crear espacios para parar, para poder escuchar, para poder sentir. La voz del Shen, a menudo ahogada por el ruido externo e interno, requiere lentitud. La meditación, los paseos en la naturaleza o simplemente sentarse en silencio sin distracciones, fundamental. Preguntarse ¿qué me da alegría profundamente? ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Cuándo me siento más vivo? ¿Dónde se encuentra ese miedo y cómo puedo conectar con él? Esto puede empezar a abrir las puertas. Después, nutrir el organismo, nutrir el alma. En la alimentación, comer alimentos reales, cálidos, nutritivos, que puedan fortalecer al bazo, a la sangre, al anclar el Shen. Es una forma de cuidado minucioso. Reducir estimulantes ultraprocesados. Elegir el contacto con la madre naturaleza a través de la alimentación. Y el sueño, respetar los ciclos del sueño es crucial. Hemos vivido durante cientos de miles de años y en nuestro planeta se ha vivido durante millones de años gracias a los ciclos generados por la naturaleza. El yin se genera en la quietud de la noche. Es el momento en el que el sistema neurohepático puede procesar y soñar. Después está también el movimiento consciente. Necesitamos movernos. Prácticas como el Qigong, el Tai Chi, la actividad diaria, la actividad física son ideales porque combinan movimiento suave, respiración, atención y propósito. Por lo tanto, movilizan el Qi sin agotar el Yin, alimentando el sentido de vida. Enseñan al cuerpo a fluir de nuevo. Pequeños actos de propósito. No hay que esperar a tener un gran propósito para empezar. Se trata de inyectar sentido en lo pequeño. Preparar una comida, como os decía, con amor, realizar una tarea en el trabajo con plena presencia y excelencia, escuchar a las personas con las que convivimos profundamente de corazón con sentido. Cada acto hecho con intención es un ladrillo para reconstruir el eje cerebro, corazón, riñón y expresar, dar un canal a la vitalidad que todos tenemos dentro. Encontrar de forma creativa la válvula de escape a la frustración, ya sea pintando, escribiendo, cantando, bailando, trabajando en un jardín. Cualquier actividad que permita que el impulso creativo fluya libremente. Hemos viajado desde los circuitos del cerebro
corazón, riñón, hasta los palacios del espíritu. Hemos visto que la ansiedad en su expresión más profunda es una forma de nostalgia. La nostalgia del hogar, del propósito. Es el eco de la pregunta más importante. ¿Estoy viviendo la vida que vine a vivir? La ciencia nos da las herramientas para manejar la tormenta. La medicina china tradicional nos da el mapa para entender por qué la tormenta se desató en primer lugar. Nos invita a ver la ansiedad no como un error de nuestro sistema, no tampoco como una debilidad, sino como una brújula increíblemente sensible, una brújula que cuando tiembla violentamente puede ser muy dolorosa, pero no está rota. Simplemente nos está indicando con urgencia desesperada que estamos perdiendo el norte. El camino para salir de la ansiedad no es una lucha, no es una oposición contra ello, sino un viaje de regreso hacia uno mismo. Y estos síntomas dan el camino. Es un proceso de escuchar los mensajes, de nutrir el cuerpo que la sostiene, de calmar la mente que lo narra. Y sobre todo de tener el coraje de realinear nuestra vida paso a paso con la dirección que nos marca el corazón. Sanar la ansiedad es, en última instancia, el acto de darle a este eje un propósito por el cual reinar como un verdadero emperador. Darle un reino que merezca ser gobernado. Cuando el Zen encuentra su lugar, el temblor cesa. Y en su lugar emerge una calma que no es ausencia de sentimiento, sino la profunda y vibrante paz de quien por fin ha vuelto a su hogar, del que por fin se encuentra en su casa. Muchísimas gracias y os espero en la próxima clase. Soy Paco Ladera, investigador, profesor de medicina tradicional china y filosofía china. Os espero pronto.